Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Un espacio donde la emoción nunca termina y donde siempre, sí, siempre traemos las primicias más jugosas, las historias que te dejarán sin aliento y los detalles que ningún otro medio se atreve a desvelar. Hoy, chicos, tenemos algo que va a hacer que sus mandíbulas toquen el suelo, que el corazón se les acelere y que el debate en los comentarios esté más encendido que nunca. Preparaos porque vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que ha estado resonando en los titulares, en las conversaciones de café, en las redes sociales y, lo más importante, en los corazones de millones de fans en todo el mundo. Estamos hablando de Asterisco Andercel y Kerem Bürsin, su encuentro secreto que nadie esperaba y que ha encendido todas las alarmas. Sí, lo habéis oído bien. Esos dos tórtolos que nos cautivaron con una química tan palpable en pantalla que parecía salirse del televisor, y que muchos de nosotros hemos esperado, soñado, y seamos sinceros, quizás hasta especulado incansablemente sobre una posible reconciliación o un reencuentro inesperado, al parecer se han visto. Y no estamos hablando de un cruce de miradas en una alfombra roja con miles de cámaras apuntándolos, ni de un saludo fugaz en un evento público. Estamos hablando de algo mucho más íntimo, secreto, discreto, algo que ha pillado a todo el mundo, pero absolutamente a todo el mundo, con la guardia bajísima. Pero antes de lanzarnos de lleno a esta bomba de información, antes de desentrañar los misterios que rodean este supuesto encuentro, quiero recordarles algo súper importante, algo que es la sangre que corre por las venas de nuestro canal y que nos ayuda a crecer, a seguir trayéndoles este contenido tan apasionante y a mantener viva esta comunidad de fans. Si aún no lo habéis hecho, si sois nuevos por aquí y acabáis de aterrizar en este remolino de noticias del espectáculo, o si simplemente se os ha olvidado en la pura emoción de las noticias que estamos a punto de compartir, este es el momento perfecto, el momento crucial, para darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse. Y creedme, no querréis perderos lo que viene. Y para que no os perdáis ni una sola palabra, ni un solo detalle de lo que se cuece en el mundo de las celebridades, no os olvidéis de activar esa pequeña, pero poderosa, campanita de notificaciones. Así seréis los primeros en enteraros de cada nuevo vídeo, de cada exclusiva y de cada rumor que se convierta en noticia. Vuestra suscripción, vuestro like, vuestro comentario y vuestra activación de notificaciones significan el mundo para nosotros, nos impulsan a seguir explorando los rincones más fascinantes y a veces escandalosos del mundo del espectáculo, y nos dan la energía para desenterrar estas historias que os encantan. Ahora vamos al grano. Dejemos las formalidades a un lado y sumerjámonos de lleno en la noticia que nos tiene a todos con la boca abierta, con los dedos tecleando frenéticamente en las redes sociales y con la imaginación echando humo. La noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento es la supuesta reunión secreta, la cita clandestina, entre Andercel y Kerem Bürsin. Como muchos de vosotros sabéis, esta pareja, que se convirtió en un fenómeno global gracias a su inolvidable papel como Eda YLDZ y Serkan Bolat en la exitosa e icónica serie Senkalkam, siempre ha mantenido una conexión especial, casi eléctrica, con sus fans. Esa conexión trascendió la pantalla, y se mantuvo vibrante incluso después de que su relación personal llegara a su fin. Han sido innumerables las teorías conspirativas, los deseos ardientes y las esperanzas fervientes de que algún día volvieran a estar juntos. Y parece que aunque de una forma increíblemente discreta, casi invisible, y alejada a años luz de los focos y las cámaras que suelen ser sus compañeros constantes, ese día podría haber llegado, o al menos, un acercamiento que ha sorprendido a propios y extraños, dejando a muchos preguntándose si esto es el principio de algo nuevo o simplemente una muestra de madurez y amistad. Según fuentes muy cercanas a la pareja, y algunos reportes de la prensa turca que, seamos completamente honestos, a veces aciertan de pleno con sus primicias, Hande y Kerem habrían sido vistos juntos en un lugar privado, un enclave secreto, lejos de las miradas indiscretas y de los paparazzi que los persiguen incansablemente. Hablamos de un encuentro que, según los rumores, no estaba planeado para ser público, ni mucho menos para ser anunciado. Se rumorea con fuerza que este encuentro tuvo lugar hace muy poco tiempo, en un ambiente de total relajación, en un espacio donde se sintieran cómodos y, sobre todo, lejos del escrutinio constante de las cámaras y los flashes que suelen iluminar cada uno de sus pasos. La discreción ha sido la palabra clave en este supuesto acercamiento, y es precisamente esa discreción, ese velo de misterio, lo que lo hace aún más intrigante, más emocionante y más tentado. Para todos nosotros que hemos seguido su historia de cerca, casi como si fuera la nuestra. Imaginad la escena por un momento. Closing time en Hollywood, o mejor dicho, en Estambul.
Hande Erçel, la deslumbrante actriz que ha conquistado corazones en Turquía y en el mundo entero con su talento innato, su belleza etérea y su carisma arrollador, y Kerem Bürsin, el carismático actor que con su sonrisa encantadora y su personalidad magnética, conquistó a miles de fans con su interpretación y su forma de ser. Ambos, figuras públicas de renombre mundial, con agendas que parecen sacadas de una película de acción, vidas mediáticas en constante ebullición y un ejército de seguidores que analizan cada uno de sus movimientos. Y de repente encontrándose en un momento de tranquilidad, de privacidad, en un espacio seguro, lejos del ruido y del acoso público. ¿Qué habrán hablado? Habrán revivido viejos tiempos, esos que quedaron grabados en la memoria de millones de espectadores. Habrá sido un encuentro puramente amistoso, una charla para ponerse al día, para compartir anécdotas y para saber cómo les va en sus respectivas vidas. ¿O hay algo más en el aire, una chispa que se reaviva, una posibilidad de que el pasado, o lo que pudo ser, tenga un nuevo capítulo por escribir? Las especulaciones, como era de esperar, no se han hecho esperar, y están por todas partes. Los fans de Senkalkap, que no son unos pocos, sino un auténtico ejército global, una legión de seguidores leales y apasionados, han reaccionado de manera eufórica, casi histérica, a esta noticia. Las redes sociales, desde Twitter hasta Instagram, pasando por TikTok y los foros dedicados a la serie y a los actores, se han llenado hasta los topes de mensajes de alegría desbordante, de esperanza renovada y, por supuesto, de miles y miles de preguntas sin respuesta. Muchos ven esto como una señal inequívoca, un presagio de que la química tan potente que demostraron en pantalla, esa conexión que hizo suspirar a tantos, trasciende la ficción y se extiende a sus vidas reales. La idea de que quizás el destino, ese titiritero invisible, tenga reservado un nuevo capítulo, una nueva historia, para esta querida pareja, se ha apoderado de las mentes de sus seguidores. La serie, para quienes quizás no la conozcan tan a fondo, no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno internacional sin precedentes, catapultando a Hande Erçel y Kerem Bürsin al estrellato mundial, convirtiéndolos en íconos de la cultura pop. Su química en pantalla era tan palpable, tan genuina, tan creíble, que era prácticamente imposible para los espectadores separar la ficción de sus vidas personales. Y quizás, solo quizás, esa chispa, ese fuego que encendieron juntos, nunca se ha apagado del todo. Los detalles de este supuesto encuentro son, como era de esperar, escasos. Prácticamente inexistentes, dada su naturaleza secreta y privada. No hay fotos que lo confirmen, no hay vídeos que lo muestren, solo rumores susurrados, informaciones de fuentes anónimas que, con cautela, insinúan que la reunión tuvo lugar en un lugar apartado, un rincón discreto protegido de las miradas curiosas. Esto, lejos de disipar las dudas o de apagar la curiosidad, la aviva aún más, la enciende como una hoguera en medio de la noche. ¿Por qué tanto secretismo si solo se trataba de un encuentro amistoso, de una charla casual? ¿O precisamente ese secretismo es la prueba, la confirmación, de que hay algo más profundo, algo más significativo, en juego? La verdad es que en el apasionante y a menudo caótico mundo del espectáculo, los secretos, los rumores y las incógnitas son precisamente los que más nos atraen, los que nos mantienen pegados a las noticias, los que nos hacen devorar cada nuevo detalle. Hay que recordar, y es un punto crucial, que Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvieron una relación sentimental muy pública y muy seguida por sus seguidores durante un tiempo. Si bien su separación fue anunciada de manera oficial y fue aceptada, con cierta melancolía, por la mayoría de sus fans, el cariño y la admiración hacia ambos como individuos y sobre todo, como la pareja que formaron en la ficción, nunca ha disminuido. Siempre ha habido una corriente constante de fans, un sector significativo de su público, que deseaba fervientemente su regreso, su reconciliación. Y este tipo de noticias, por vagas, por imprecisas que sean, actúan como un soplo de aire fresco que enciende esa llama de esperanza, que reaviva ese deseo latente. Ahora analicemos un poco el contexto, pongamos las piezas en su sitio. Ambos actores siguen cosechando éxitos de manera independiente en sus respectivas carreras. Hande Erçel ha participado en varios proyectos televisivos, películas y campañas publicitarias que la han consolidado como una de las actrices más populares, cotizadas y admiradas de Turquía. Su fama no solo se ha mantenido, sino que ha trascendido fronteras, convirtiéndose en una embajadora de la belleza y el talento turco a nivel mundial. Por su parte, Kerem Bürsin también ha continuado trabajando en series y películas, demostrando su versatilidad actoral y su talento innegable.
Que a pesar de seguir caminos profesionales divergentes, de tener agendas completamente distintas y de haber vivido vidas separadas, puedan encontrar un momento para reencontrarse, para compartir un espacio, habla de una posible conexión que va más allá de las cámaras, de los guiones y de los contratos publicitarios. Podría tratarse de una simple coincidencia, de un cruce de caminos fortuito. Quizás se cruzaron en un evento privado al que ambos asistieron de forma independiente, sin saber que el otro estaría allí. O fue una reunión planeada con antelación, una cita secreta para aclarar temas pendientes, para compartir confidencias, o simplemente para reconectar a un nivel más profundo. Las posibilidades son infinitas y es precisamente esta ambigüedad, este aura de misterio, lo que alimenta nuestra imaginación, nos mantiene expectantes y nos hace especular sin cesar. Algunos medios de comunicación, siempre ávidos de información, sugieren que el encuentro podría haber tenido lugar en Estambul, quizás en un lugar conocido por su privacidad y exclusividad, un refugio seguro para las celebridades que buscan escapar del ojo público. Otros apuntan a que podría haber sido en el extranjero, aprovechando algún viaje de trabajo o personal que ambos tuvieran programado. Lo cierto es que hasta ahora no hay confirmación oficial, ni un sí o un no, ni por parte de Hande Erçel ni de Kerem Bürsin, ni de sus respectivos representantes. Y es que en el complejo y a menudo enigmático mundo de las celebridades, a veces el silencio, la ausencia de declaraciones, dice mucho más que 1000 palabras. Pero, ¿qué significa este encuentro secreto para el futuro de esta querida pareja? ¿Es un indicio de una posible reconciliación romántica, de un regreso de Hande y Kerem como pareja en la vida real? ¿O es simplemente una señal de que ambos mantienen una buena amistad, un respeto mutuo y un cariño que trasciende su antigua relación sentimental? En el terreno de las especulaciones, en el vasto universo de las hipótesis, todo es válido. Podría ser el tímido inicio de algo nuevo, la reanudación de lo que fue y que dejó una huella imborrable, o simplemente un capítulo cerrado que se reabre de forma amistosa, un gesto de madurez y de cariño fraternal. Lo que está claro, lo que nadie puede negar, es que su conexión, ya sea personal, profesional o simplemente la que el público percibe, sigue siendo de un interés arrollador para el público. Y es aquí, en este punto crucial, donde entra nuestro papel, queridos espectadores, vuestro papel. Vosotros sois los que le dais vida a estas historias, los que compartís vuestras opiniones apasionadas, vuestras esperanzas más profundas y vuestras teorías más descabelladas. ¿Qué pensáis vosotros sobre este encuentro secreto? ¿Creéis que hay algo más detrás de este supuesto acercamiento, o es simplemente una muestra de buena voluntad? ¿Os gustaría ver a Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo, ya sea en la pantalla, regalándonos otra temporada de Senkalkam, o en sus vidas personales, retomando su relación? Nos encantaría leer vuestras opiniones, vuestras reflexiones y vuestras predicciones en la sección de comentarios. Dejadnos vuestros pensamientos, vuestras suposiciones, todo lo que tengáis que decir. Este es vuestro espacio para debatir, soñar y quizás acertar. Este tipo de noticias, aunque aún no confirmadas oficialmente, aunque envueltas en un velo de misterio, nos recuerdan por qué amamos tanto el mundo del espectáculo. Las historias de amor que nos enamoran, las de desamor que nos rompen el corazón, los reencuentros inesperados que nos llenan de esperanza, todo ello forma parte de la magia, del encanto, de la fantasía que nos atrae de forma irresistible. Hande y Kerem nos regalaron una historia inolvidable en Senkalkam, una que se quedó grabada en la memoria colectiva de sus fans, y es natural, es humano, que sus seguidores sigan deseando lo mejor para ellos, incluso si eso significa un reencuentro, una segunda oportunidad o simplemente una amistad sólida. Además es importante destacar, y esto es fundamental, que a pesar de la presión mediática constante, de las expectativas gigantescas de los fans y de los rumores que los rodean, tanto Hande como Kerem han demostrado ser profesionales excepcionales y personas con un criterio muy sólido. Si bien el público puede desear fervientemente una reconciliación, son ellos quienes tienen el control, quienes toman las decisiones sobre sus vidas personales y sus relaciones. Y sea cual sea el resultado de este encuentro, sea cual sea el camino que elijan seguir, debemos respetar sus decisiones, su privacidad y su felicidad individual. Por ahora nos quedamos con la intriga palpable, con la esperanza renovada y con la excitante posibilidad de que lo mejor esté aún por venir. Este encuentro secreto, aunque envuelto en un manto de misterio, ha conseguido reavivar la llama de la emoción para todos los seguidores de esta querida pareja, recordándonos por qué su historia nos cautivó tanto en primer lugar. Continuaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier pista, a cualquier indicio por mínimo que sea,
y por supuesto, os mantendremos informados al minuto con la inmediatez que nos caracteriza. Así que para resumir, la noticia que ha revolucionado el panorama del entretenimiento internacional es el presunto encuentro secreto entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Un evento que, de ser cierto, se ha llevado a cabo con la máxima discreción y que ha desatado una auténtica oleada de especulaciones, esperanzas y debates apasionados entre sus fans. La química que demostraron en Senkalkam parece seguir viva, latente, y este supuesto acercamiento, aunque aún sin confirmación oficial, alimenta la idea de que quizás el destino les tenga reservado un nuevo capítulo, una nueva aventura, ya sea en la vida o en la ficción. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo tan emocionante, tan lleno de intriga y de posibilidades. Espero de corazón que hayáis disfrutado de esta primicia tanto como yo disfruté investigándola y compartiéndola con vosotros. Vuestra compañía, vuestra participación activa y vuestro entusiasmo son lo que hace que este canal sea tan especial y tan vibrante. Y ahora, para cerrar este vídeo con broche de oro, si este contenido os ha parecido intrigante, informativo y sobre todo, entretenido, si habéis disfrutado de la noticia y queréis seguir recibiendo contenido así de jugoso, así de exclusivo y así de apasionante, no dudéis ni un segundo en darle un enorme asterisco me gusta. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con otros fans de Ande y Kerem, que la noticia corra como la pólvora. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal ahora mismo y activad la campanita. Os esperamos en el próximo vídeo con más sorpresas, más exclusivas y más historias que os dejarán pegados a la pantalla. Hasta la próxima y que la emoción del espectáculo os acompañe siempre.